Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy es día de proclamación, hoy es día de gozo, de alegría. Cada vez que la iglesia del Señor se reúne, está proclamando que tiene un Cristo vivo, que tiene un Cristo que ha resucitado, que tiene un Cristo que está sentado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros, que hizo una obra grande y maravillosa en la cruz del Calvario. Por eso nosotros nos congregamos, nos reunimos y exaltamos el poderoso nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor, que Él sea manifestándose en poder, en bendición sobre nuestras vidas, que la presencia del Espíritu Santo llene su casa, llene su hogar, llene su vida, llene allí en el lugar donde usted está, en el país donde se encuentre, mi hermano, que en este momento esa presencia maravillosa del Dios de amor sea bendiciendo y glorificándose en su vida en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos muchas gracias, Señor del cielo, grande y poderoso, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina por siempre, que está sentado a la diestra del Padre, que además intercede por nosotros y que nos llenó, nos llena y siempre nos llenará de su amor, de su gracia, de su presencia. Que el poder de tu Santo Espíritu sea glorificándose en cada vida y que la presencia santa y maravillosa de ese Espíritu de Dios llene cada hogar, llene cada vida y se glorifique en poder en cada vida. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy, hace 2000 años, el mundo recibió la mejor noticia. La noticia más grande y más maravillosa que se podía haber dado, a pesar de que los días anteriores fueron noticias tristes. Cuando nosotros recurrimos a los evangelios, en la palabra del Señor, en todos los evangelios nos habla de este suceso maravilloso. Pero nosotros hoy vamos a tomar la parte que corresponde al evangelista Lucas, el evangelio de Lucas, y algunos versículos de Marcos para mirar esta noticia maravillosa que nos fue dada. La parte final del capítulo 23 de Lucas trata precisamente sobre el entierro y habla de esa sepultura de Cristo Jesús. En el capítulo 24 ya nos habla de la resurrección. Cada una de estas cosas, obviamente, sin muerte no podía haber resurrección y se deben de tratar pues conjuntamente. Los 4 evangelistas, cuando nosotros leemos las escrituras, presentan detalles acerca de la sepultura de Jesús para demostrar que realmente murió. Todos los preparativos para su sepultura no habrían sido necesarios si Jesús no hubiese muerto realmente. Y también los 4 evangelios nos hablan acerca de la resurrección de Cristo Jesús y el momento maravilloso, el primer día de la semana cuando se dieron cuenta. Vamos a considerar, como les dije antes, en Marcos y en Lucas, el relato que se nos hace de la resurrección de Cristo. Hubiésemos querido haber tomado los 4 evangelios, pero sería muy largo y entonces el tiempo siempre apremia en televisión, como dicen por ahí, o decían por ahí. Vamos a leer en primer lugar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, los versículos del 1 al 12, para contextualizar esa noticia que nos fue dada. Nos dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor,
y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Nos dice aquí la palabra del Señor. Cuando nosotros consideramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo Lucas registra los hechos de la resurrección, así como lo hicieron Mateo, Marcos, Juan, y nos cuenta acerca del momento en que las mujeres entraron a la tumba vacía y escucharon la explicación de los ángeles, y luego una breve descripción de la llegada de Pedro al sepulcro. Es interesante, obviamente, examinar estos encuentros de primera mano, estos encuentros que estas personas tuvieron con este Jesús resucitado. En cada uno de estos relatos, de estos encuentros, observamos que las personas se encontraban muy deprimidas por la muerte de Jesús, obviamente, y hay que tener en cuenta las circunstancias y los tremendos sufrimientos que tuvieron que presenciar con absoluta impotencia, sin poder hacer nada para aliviar el dolor de aquel a quien tanto amaban. El relato comienza aquí, el evangelista Lucas diciendo que el primer día de la semana, muy de mañana, y los 4 evangelios pues nos dicen que era el primer día de la semana cuando ocurrieron estos eventos. El primer día de la semana, claro, es el día siguiente al día sábado y corresponde a nuestro domingo. Ese es el primer día de la semana. Hoy es el primer día de la semana. Luego nos sigue diciendo allí en el versículo 1 que vinieron al sepulcro. Y más adelante, este pasaje nos dice que ellas, ¿sí? Ellas, pero también nos está diciendo más adelante que nos dice que las mujeres, en el versículo 10, declara los nombres de estas personas, de estas mujeres. Pero estas mujeres vinieron trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y era que en la costumbre judía no era como la de los egipcios que embalsamaban los cuerpos para preservarlos. Los judíos ungían el cuerpo con perfume para cubrir el olor de la descomposición. Y ese olor siempre comenzaba poco tiempo después de que la persona moría. En este caso, sin embargo, el día sábado o la proximidad del día sábado que nosotros sabemos que acontecieron los hechos, impidió que las mujeres visitaran la tumba de Jesús y no podían hacerlo hasta día y medio después, hasta un tiempo después que pasara el día de reposo. Después de esa cantidad de tiempo, pues obviamente ya el olor a descomposición debía ser abrumador. Por lo tanto, el deseo de estas mujeres era ungir el cuerpo del Señor. Pero aquí nosotros encontramos una señal de gran devoción, una señal de gran devoción. Ella lo hacía
simplemente porque amaban al Señor, porque tenían una gran devoción por Él, porque habían aprendido mucho de Él, porque habían conocido mucho de Él, porque Él les había enseñado mucho y porque había hecho mucho por ellos. Y aquí vemos esto, mi hermano. Pero además nosotros debemos de notar, sin embargo, y de recordar lo que en días pasados hablábamos de que Jesús había sido ungido en Betania y los evangelios también nos relatan ese momento en el cual una mujer ungió el cuerpo de Jesús y todos la criticaron y sin embargo Jesús les dijo, no, déjenla, 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 porque esta mujer ha ungido mi cuerpo para el día de la sepultura. Recuerden que Jesús, en ese momento decíamos que Jesús sabía que no iba a ser posible esa unción. Pero también debemos de recordar que en el Evangelio de Juan, mi hermano, en el capítulo 19, los versículos 38 y 40 nos dice que en el momento en que José de Arimatea y Nicodemo reclamaron el cuerpo de Jesús, también compraron una gran cantidad de especies aromáticas y ungieron el cuerpo de Jesús al momento de enterrarlo. Sin embargo, estas mujeres querían ungir, llegar allí donde había sido enterrado Jesús, donde había sido llevado Jesús y querían colocar esa última ofrenda, digámoslo así, esa ofrenda de bendición para este hombre al cual, volvemos a repetir, ellas amaban entrañablemente. Y nos sigue diciendo aquí la palabra del Señor en el versículo 2, que cuando llegaron al lugar, hallaron la piedra del sepulcro que estaba removida. Hallaron removida la piedra del sepulcro. La piedra era un gran disco colocado en una grieta frente a esa abertura de la tumba que era cavada dentro de la roca, dentro de la peña. Y esa piedra pues permitía que rodara fácilmente o permitía de pronto la entrada allí a la tumba. Pero aquí nosotros debemos de tener en cuenta que esas tumbas muchas veces eran utilizadas para los otros familiares, pero en este caso se habían asegurado de que esa fuera una piedra muy pesada, que fuera una piedra que no podía moverse fácilmente y que estaba allí con el propósito, como decían los principales sacerdotes, de que los discípulos no fueran a robar el cuerpo de Jesús. La piedra era difícil de mover. Pero la piedra dice aquí que había sido removida, la piedra del sepulcro. Pero tenga en cuenta que aquí nosotros podemos tener atención con este respecto, y es que la piedra no había sido removida para que Jesús saliera, sino que fue removida para permitirles entrar a estas mujeres y constataran con sus propios ojos lo que había sucedido. Esa noticia grande y maravillosa que se le iba a dar a toda la humanidad. Las mujeres fueron las primeras en enterarse de la resurrección de Jesús a causa de su devoción por él. Y cuando ellas llegaron allí, nos dice la escritura que el Señor ya no estaba, había abandonado ese sepulcro. La pregunta que le formularon los ángeles, nos dice allí, nos dice es, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y es una pregunta muy significativa. ¿Por qué? Porque allí los ángeles precisamente les citan exactamente las palabras del Señor cuando él hacía referencia a su muerte. Él les decía, recuerden que él les había anunciado que iba a pasar esto, pero también que él se iba a levantar de entre los muertos. Y ellos le recuerdan esas palabras. ¿Por qué vinieron las mujeres a la tumba? ¿Por qué vino Pedro? ¿Por qué vino Juan? Ellos dicen, los otros evangelios dicen que ellos vinieron corriendo al sepulcro, porque ellos estaban buscando al que había muerto entre los muertos. Así como hoy sucede. Hoy mucha gente busca al que murió entre los muertos, en la morada física de los muertos. No estaban buscando a alguien que vivía.
¿Y por qué? Porque no habían creído que el Señor Jesucristo regresaría de esa muerte. Hoy en día muchas personas están buscando entre los muertos al que vive. Y obviamente no lo van a encontrar. No lo pueden encontrar. ¿Por qué? Porque en la morada de los muertos no puede estar el que vive. Aleluya. Las mujeres aquí recordaron esas palabras de Jesús. Nos sigue diciendo el relato que nos hace Lucas. Recordaron la palabra de Jesús cuando los ángeles se repitieron. Y es que a veces uno puede oír algo y casi saber que es cierto, pero no lo cree. Y eso es lo que pasa. Muchas personas escuchan, casi creyendo que eso es cierto, pero no lo creen. Hoy muchas personas, mire, hoy muchas personas saben que la Biblia es la palabra de Dios. Y la escuchan. Y les gusta que le lean. Usted no se alcanza a imaginar la cantidad de personas que les gusta que uno les lea la Biblia y que se las explique. Hay muchas personas que les gusta escuchar la Biblia, pero muy pocas les gusta creer y la creen y les agrada y la reciben con gozo. Eso también se da, ¿sí? Esa es lo que en la actualidad, es la forma como en la actualidad muchas personas tratan la palabra de Dios. Todos los escritores de los evangelios afirman con toda claridad que el Señor Jesucristo les había dicho a los discípulos y una y otra vez que Él se dirigía a Jerusalén para morir, pero que iba a resucitar, que Él se iba a levantar de entre los muertos. Y los discípulos, los que estaban con Él, habían escuchado esa afirmación, pero por alguna razón no la creyeron. Y nosotros lo encontramos aquí. Ahora bien, cuando nosotros analizamos este relato, ya lo hemos leído, lo hemos analizado, podemos mirar qué podemos aprender de estas noticias. A veces uno escucha las noticias en la televisión o en la radio, pero las escucha sin entenderlas o sin interiorizarlas, sin saber qué es lo que viene para su vida. Así sucede también muchas veces con las escrituras. Y entonces, cuando nosotros miramos en las escrituras, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Debemos entender qué es lo que nos están enseñando. En primer lugar, yo puedo observar aquí que muchas personas escuchan la palabra de Dios. Muchas personas, como los discípulos, escuchan la palabra de Dios, pero no la creen. Oiga bien, pero no la creen. Jesús les declaró que lo iban a matar, pero que se iba a levantar al tercer día. Él les declaró eso, que Él iba a resucitar. Los discípulos y las personas que andaban siempre con Él escucharon lo que Jesús había dicho. Ellos siempre escucharon esa advertencia. El Señor les advirtió. Él no quería sorprenderlos así, pero no creyeron sus palabras. Cuando uno lee en Juan, uno se da cuenta que a pesar de que los discípulos de Jesús no creyeron sus palabras, no se acordaron de las palabras, los enemigos de Jesús sí se acordaron de lo que él había dicho. Y es bien triste eso, hermano, porque muchas veces los hijos de Dios no se acuerdan de las promesas, sin embargo, los que no son hijos de Dios las están reclamando. Si los discípulos de Jesús hubiesen creído esas palabras de Jesús, pues no habrían ido a buscarle al sepulcro. ¿Para qué ungir el cuerpo si no iba a estar allí? Él les dijo, me voy a levantar, voy a resucitar, pero también les dijo, los voy a esperar en Galilea. Él les dijo que los debía, que los esperaría en Galilea. Y nosotros estamos viendo esa situación hoy en día. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado en que Cristo Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario? ¿Cuánto tiempo ha pasado en que Cristo Jesús dejó esa tumba? La dejó así. Pero hoy en día su iglesia, al igual que los discípulos, al igual que estas mujeres, seguimos dudando de las palabras del Señor. Seguimos con incredulidad
en nuestro corazón desconfiando de lo que la Biblia nos está diciendo. Mire, mi hermano, nosotros debemos de tener bien en claro que el Señor, y más en estos momentos, debemos de tener, no podemos olvidar lo que el Señor nos ha dicho. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo a nosotros y nos entregó promesas. Él nos dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él nos lo iba a dar. Pero infortunadamente oramos poco. Y si oramos, lo hacemos sin fe. Él dijo que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y muchas personas en estos momentos le están reclamando al Señor que por qué los ha abandonado. Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros, para que nosotros pudiésemos estar siempre con Él. Sin embargo, no le estamos esperando. Pero aquí vemos algo maravilloso, mi hermano. Él dijo que iba a resucitar. ¿Y qué hizo? Resucitó. Lo dijo y lo cumplió. Y eso significa que todas sus palabras son verdaderas. Por eso nosotros podemos tener la palabra del Señor y declarar lo que en ella hay para nuestras vidas, conociendo que el Señor no miente. Oiga bien, que Él no miente y que si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. Gloria al Señor. En segundo lugar, podemos observar cómo aquí creemos en un Dios de poder, pero aún nos preocupa por lo que no podemos hacer. Oiga bien, tenemos a un Dios de poder, pero nos preocupa, mi hermano, lo que no podemos hacer. Y nosotros vamos a Marcos en el capítulo 16. Marcos capítulo 16. En los versículos del 1 al 8 está también el relato de la resurrección. Pero vamos a leer los versículos 3 y 4. Escuche esto, dice. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Marcos hace esa afirmación acerca de lo que venían pensando las mujeres. Las mujeres se preguntaban quién les removería la piedra de la entrada del sepulcro. Es decir, ellas iban preocupadas por lo que ellas no podían hacer. Ellas estaban preocupadas por lo que ellas veían para su vida una gran dificultad. Ellas estaban allí en ese momento pensando, ¿qué vamos a hacer? Traemos aquí las especies, venimos con la mejor intención, queremos hacer lo mejor, pero hay un impedimento. Y es que esa piedra es muy difícil moverla porque el peso de esas piedras era muy grande. Hermano, así como estas mujeres que iban por el camino preocupadas por esa piedra, ¿quién se las movería? Mi hermano, así también hoy en día encontramos muchos cristianos, hermano, encontramos muchos creyentes que van por la vida preocupándose porque no, por quién les puede ayudar a mover la piedra. Y hacemos como en el programa del Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá ayudar? Tal vez esperando que llegue un superhéroe para que nos pueda ayudar. Pero miren, mi hermano, lo hermoso que nos dice aquí en el versículo 4, nos dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Hermano, era muy grande. Hay cosas, hermano, que son muy grandes para nosotros. Hay cosas que nos parecen muy difíciles para hacer por nosotros mismos. Y seguimos nosotros hoy en día, mi hermano, diciendo quién nos va a ayudar. Se nos olvida que tenemos un Cristo vivo, un Cristo que tiene el poder, que venció en la tumba, mi hermano, y que no hay piedra, por pesada que sea, que Él no pueda mover. Mi hermano,
confíe en el Señor. En este momento hay muchas piedras que se están levantando en nuestro camino. Hay muchas piedras que quieren quitarnos la bendición, que nosotros podamos llegar a bendecir al Padre. Hay muchas cosas que nos está impidiendo a nosotros. El temor, hermano, tantas situaciones, mi hermano, enfermedades. Y nosotros pensamos y decimos, bueno, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Crea que el Señor es poderoso para mover esa piedra. Él está vivo. En cualquier situación de nuestra vida, Él siempre nos recuerda que Él tiene la victoria, que porque es un Dios poderoso. Amén. Es un Dios poderoso y usted debe de gozarse en el Señor porque tiene un Dios poderoso. Aleluya, gloria al Señor. Y en tercer lugar, ante esta mejor noticia, aprendemos hoy que muchas veces nos da temor decir que Jesús resucitó. Versículos 7 y 8 de Marcos 16 nos dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Obviamente, pues esto no es algo que salga así, llegar usted a una tumba y que le digan allí a alguien, no, él ya se levantó, él está vivo. Obviamente, pero es bien tremendo esto. Yo quiero hacer aquí un pequeño aquí break, mirar aquí algo, porque es que algunos piensan que hay un conflicto entre los evangelios en cuanto a esa mañana de resurrección y los eventos que ocurrieron. Los 4 evangelios lo narran, pero cada uno de los 4 evangelistas presentan la resurrección desde su punto de vista y están presentando una faceta de la resurrección. Cada uno habla de un detalle que para ellos consideran que es importante. Por eso usted debe de leer los 4 para tener una mejor visión. Es como si un cuadro lo estuviese viendo usted de diferente forma, de diferente lado. Y allí, según como usted lo vea, entonces, para usted poderse hacer el cuadro completo, tiene que mirar completamente todo lo que le están diciendo. Aquí, mi hermano, observe cómo los ángeles le dijeron a las mujeres que transmitieran el mensaje. Y ese mensaje era que Cristo había resucitado. La mejor noticia. Pero aquí, Marcos nos dice que estas mujeres salieron huyendo. Y no dijeron nada. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Tenían miedo. Ellos le dijeron, vaya cuenten esta gran noticia, vaya cuenten. Jesús está vivo. Pero vemos que ellas no le decían nada a nadie, porque tenían miedo. Cuando uno mira esto, puede entender y ver también cómo hoy en día también hay mucha gente temerosa de anunciar esas buenas nuevas. Y esas buenas nuevas, ¿sabe cómo se llaman? Se llama el Evangelio. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas. Ya tenían que llevar ese Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio? De la resurrección de Cristo Jesús. Buenas nuevas de salvación. Llevar esas buenas nuevas. Pero ellas tuvieron miedo. Hoy en día también muchos cristianos les da miedo, les da temor anunciar que Cristo Jesús ha resucitado, que Cristo Jesús vive en él, que Cristo Jesús le ha transformado, que Cristo Jesús ha hecho la obra en él. Mi hermano, y les da miedo, temor por las burlas, les da miedo, temor al ser rechazados por las familias, les da miedo y temor
a tantas condiciones que pueden suceder, ser rechazado por los amigos. Y muchos creyentes van en el mundo atemorizados, así como esas mujeres, sin decirle nada a nadie. Mire, mi hermano, hoy el mundo necesita de cristianos que sean capaces de transmitir las buenas noticias de salvación. Cristo Jesús resucitó. Y ellos necesitan ser anunciados. No podemos tener temor de decir que Cristo Jesús resucitó, de decir que Él está vivo y que nosotros somos más que vencedores, que nada ni nadie nos puede separar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Mi amado hermano, qué hermoso relato, qué gran noticia. Es una noticia de bendición para usted y para mí, para cada uno de nosotros, mi hermano. Muchas veces es posible que nosotros leamos la palabra de Dios y de pronto ella queda registrada en algún rincón de nuestra mente. Pero es necesario que esa palabra entre a formar parte de nuestra vida, que se transforme en una esencia vital para nuestra existencia. ¿Sabe por qué? Porque si no pasa eso, se va a convertir en un gran problema espiritual para nosotros. Tenemos nosotros que hablar lo que hemos oído, pero entender también lo que hemos leído, que se transforme en nuestra vida en bendición. Solamente por la obra del Espíritu Santo y a través de la fe es que nosotros podemos experimentar la acción de Dios. Esa acción, podemos contemplar la muerte y la resurrección de Cristo como una obra que fue a favor nuestro. Hemos hablado de lo que el Señor hizo en la cruz. Hemos visto todas las cosas que antecedieron a lo que el Señor le iba a suceder. Esa gran noticia es la que nosotros debemos de compartir. Esa gran noticia es la que nosotros debemos de llevar. Esa gran noticia es la que nosotros debemos de llevar a todas las personas que la necesitan. Vamos a orar y entregarle al Señor esta palabra, este momento. Él vive. Cristo Jesús resucitó. No hay piedra, mi hermano, que no sea quitada por el poder de Dios. Mi hermano, que lo que nosotros leemos en la palabra lo podamos creer, aún en medio de las situaciones más difíciles. El Señor les habló, pero ante esas circunstancias tan adversas, ellos olvidaron lo que el Señor les había dicho. Hoy el Señor te dice, no te olvides. Cuando tú estés pasando por aflicción, cuando tú estés pasando por necesidad, cuando tú estés pasando por escasez, cuando estés pasando por enfermedad, no te olvides de las palabras que el Señor te ha dado. No te olvides de lo que el Señor puede hacer. No te olvides de que el Señor puede mover esa piedra. No te olvides de que el Señor resucitó y que esa es la mejor noticia que hemos podido recibir. Porque a través de esa noticia es que nosotros recibimos redención. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por lo que haces en nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu poder, por tu gracia, por tu bendición. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias, Señor, porque en ti hay bendición, en ti hay salvación, en ti hay vida eterna. En ti, Señor, podemos encontrar grandes y maravillosas bendiciones para nuestra vida. Oh, cuán grande eres, Señor, cuán maravilloso es tu nombre, cuán santo y poderoso eres tú, Señor. Te bendigo, oh Dios de los cielos, y glorifico tu nombre, santo y maravilloso.
Señor, y tomamos la palabra que nos has dado y la traemos para nuestra vida, declarando la victoria. En medio de la crisis, de la enfermedad, de toda situación difícil, Señor, tú mueves esa piedra para que nosotros podamos pasar y podamos, Señor, contemplar tu gloria y tu misericordia cada día. Señor, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos, bendigo, Señor de la gloria, cada vida y la entrego en tus manos, dándote gracias, Señor, dándote gracias, oh Dios de la gloria, por ese regalo de amor, de misericordia, de perdón, de bendición, de vida eterna que nos diste en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Gracias, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene y tu presencia nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Dios llene su vida de bendición. Cristo vive. Aleluya. Gloria al Señor.